con la misión de mostrar los avances, ¿no es cierto?, de esta investigación en alfalfa de secano, cuál ha sido la secuencia de estudios que hemos tenido que realizar para llegar a una fase final que esperamos en un par de años, 2 o 3 años, tener ya a la disposición de los productores variedades liberadas, digamos, con esta característica que hemos deseado, ¿no es cierto?, que es adaptarnos mejor al cambio climático a través de materiales genéticos que tengan mayor tolerancia al estrés hídrico. Como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, este es un consorcio de instituciones y de investigadores que han tenido que participar para poder llevar a cabo los material genético ha sido obtenido por esta institución sin fines de lucro que es el Crop Trust, ¿no es cierto? Está la participación de las universidades, del FIA, de Línea, de FONDESI. Hay varios proyectos que vamos a revisar un poquitito para que vean ustedes cuál ha sido el derrotero que hemos seguido, digamos, para llegar al momento donde estamos. Un poquitito de historia de qué es lo que ha sido la investigación en praderas mediterráneas en línea. Fíjense ustedes, esto parte con la introducción del trébol subterráneo en los años 60, en tiempos del Plan Chillán. Y hay un fuerte énfasis que línea, digamos, nosotros llegamos a partir del año, casi el año 80, ¿no es cierto? Pero desde el año 60 hasta el año 2010, el énfasis de la investigación ha estado fundamentalmente en la evaluación, en la introducción de leguminosas forrajeras anuales. Así como les decía, en el tiempo del Plan Chillán, ¿no es cierto?, la introducción de trébol subterráneo. En el año 89, Alejandro y su equipo publicó el primer artículo sobre la domesticación de la gualputra como especie forrajera, que posteriormente se ha ido incorporando en las mezclas mediterráneas. El año 97 ya también publicamos la primera introducción del trébol balanza, y posteriormente seguimos mejorando la diversidad, ¿no es cierto?, de leguminosas para los distintos ambientes, con introducciones de otras leguminosas como bicérrula, cerradela, trébol vesiculoso, trébol persex, etc. Y a partir de esa disponibilidad, ¿no es cierto?, de nuevo material genético, en el año 2005 hemos desarrollado las mezclas mediterráneas, ¿no es cierto?, que tenemos para distintos ambientes del secano mediterráneo, desde los 400 hasta los 800 milímetros de precipitación. Y no es hasta el año 2011 en que comenzamos a trabajar con leguminosas perennes, fundamentalmente con alfalfa, ¿no es cierto?, después de haber hecho pruebas de varias especies, entre ellas la Zula, Bisarum colorarium y otra, Lotera, siendo la alfalfa, digamos, el resultado más importante que tuvimos en ese primer proyecto. Posteriormente han venido otros. Bueno, aunque de todos sabidos, ¿no es cierto?, no está de más insistir por qué la alfalfa en secano, cuáles son los mecanismos de tolerancia a la sequía, ¿no es cierto? Y todos sabemos que el principal carácter, digamos, es su raíz pivotante. Pueden ustedes ver ahí a la mano izquierda, ¿no es cierto?, la longitud de esa raíz, y a mano derecha compararlo con una raíz de trébol subterráneo. Obviamente, la tolerancia al estrés hídrico de estas dos especies, la capacidad de explorar el perfil de suelo para encontrar la humedad es muy, muy diferente. Y, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando buscamos tolerancia a la sequía? Esta foto pretende ilustrar justamente eso. Nosotros hemos partido con alfalfas en secano, sembradas en otoño. No tenemos prácticamente otra alternativa, puesto que si sembramos en primavera, ¿no es cierto?, la humedad se nos acaba muy rápidamente. Por lo tanto, buenas siembras de otoño. Y vean ustedes en el centro la alfalfa en el primer verano. Estaba sembrada en otoño, llegó el verano, diciembre, enero, febrero, y esa es la situación en la fotografía del medio de la alfalfa, vale decir, perdón, algo hice mal. Está totalmente senescente, totalmente seca. Sin embargo, al segundo otoño, vean ustedes a la mano derecha cómo estas alfalfas son capaces de sobrevivir en porcentajes altísimos de 70-80% a este verano absolutamente seco. Estos son ensayos que están realizados en Cauquén. Por lo tanto, esa es la situación. No nos podemos hacer la ilusión de que las alfalfas en secano van a crecer en verano, ¿no es cierto?, pero tienen la capacidad de sobrevivir a ese estrés hídrico, y al otoño siguiente, muy temprano en el otoño, con las primeras lluvias, ya vamos a tener las alfalfas recuperando su crecimiento.
¿Cuáles son los beneficios ahora? Todos sabemos que es una de las especies forrajeras que tiene el mayor potencial de producción de biomasa, pero para nosotros es fundamental en el secano prolongar la curva de crecimiento de las praderas y, por lo tanto, la disponibilidad de forraje para los animales. Nosotros pensamos que, bueno, y lo hemos evaluado en concreto, digamos, que la curva de crecimiento que cae bruscamente con las praderas anuales a partir de fines de noviembre, nosotros podemos tener alfalfa creciendo, alfalfa verde, hasta el mes de enero. Y el crecimiento invernal, con variedades sin dormancias, es bastante más importante, bastante más alto, ¿no es cierto?, de lo que se puede lograr con las leguminosas anuales. Vean ustedes disponibilidades de 2 toneladas de materia seca en el mes de julio o agosto. Es bastante interesante, digamos, como recurso forrajero en circunstancias que las praderas ya sean naturales o las praderas de leguminosas anuales prácticamente todavía no han comenzado su crecimiento. También la alfalfa es conocida por su alto valor nutritivo, ¿no es cierto?, en particular el alto contenido de proteína, muy importante para todos los sistemas productivos. Vean ustedes, más de 20% de proteína en prebotón, y posteriormente, en la medida que la planta va madurando, bajamos hasta 13-16%, con digestibilidades siguiendo la misma tendencia. También un argumento importantísimo es la capacidad de fijación de nitrógeno que tiene la alfalfa. Hemos hecho evaluaciones, digamos, también en nuestros experimentos, y vean ustedes ahí en rojo arriba la alfalfa, que es capaz de producir 12 toneladas de materia seca en secano. Tiene un 4% de proteína esa materia seca, esa biomasa, lo que significa un aporte total de nitrógeno de aproximadamente 480 kilos por hectárea por año. Si comparamos con la fijación que es capaz de hacer un trébol subterráneo, una hualputra, ven ustedes que te logran de 59 y 60 kilos, vale decir, una tremenda capacidad de fijación de nitrógeno, dado el contenido de nitrógeno que tiene esa biomasa y la gran cantidad de materia seca que produce. Por lo tanto, ese es otro de los argumentos, de los beneficios de incorporar la alfalfa en una rotación de cultivo, ¿no es cierto?, donde podemos ahorrar mucho nitrógeno en el cultivo dentro de la rotación. El otro carácter que es importante seleccionar para alfalfas de secano es la dormancia. Nosotros necesitamos alfalfa sin dormancia o con dormancia bastante baja. Vean ustedes en esa diapositiva, a la misma época, a fines de invierno, el crecimiento que expresa una alfalfa con latencia 2 versus latencias, ¿no es cierto?, menores, 8 y 10, donde el crecimiento es sustancialmente mayor. El periodo de humedad que tenemos en el suelo y las temperaturas, fundamentalmente la humedad en el suelo es durante el invierno y inicio de primavera. Por lo tanto, nosotros necesitamos materiales que tengan capacidad de crecer desde muy temprano en el otoño y tener un crecimiento invernal importante, porque es uno de los periodos más críticos, ¿no es cierto?, para los sistemas ganaderos. Ahí en rojo aparece una variedad sin latencia en ese ensayo versus variedades variedades con latencia en rojo, ¿no es cierto? Ven ustedes el crecimiento comparativamente con variedades que no tienen dormancia invernal. Bueno, entonces, ¿qué hemos planteado en esta línea de investigación? Porque es más que un proyecto, ¿no es cierto?, poder expandir el cultivo de la alfalfa a las zonas que llamamos marginales, porque tienen mayores limitantes edáficas, de pH, de clima, de sequía fundamentalmente, y eventualmente también para uso en pastoreo. Y la pregunta que nos hemos hecho es si necesitaríamos disponer de un germoplasma, ¿no es cierto?, de variedades capaces de producir y persistir en estos ambientes, o, por el contrario, estos materiales ya están en el país, ¿no es cierto?, y no tenemos otra alternativa que trabajar con las variedades que existen. Esa es la pregunta, entonces, que no hemos tratado de responder, y para eso toda una línea de investigación, que como el director de FIA decía, tiene 10 años en realidad, y que ha partido, en primer lugar, bueno, buscando germoplasma, ¿no es cierto?, en la literatura, en colectas de materiales en distintas zonas del mundo, con proveniencia de zonas de extrema sequía, y utilizando, por supuesto, los bancos de germoplasma, donde hay colecciones de alfalfa de estos distintos ambientes. Después hemos tenido el proceso, bueno, de introducción al país, ¿no es cierto?, cumpliendo todas las normativas
que el Ministerio de Agricultura nos exige, multiplicar esas semillas, primero desarrollar algunos híbridos, ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no es cierto?, con parientes cercanos de la alfalfa, que pueden inducir mayor tolerancia al estrés hídrico, multiplicar esas semillas. En el paso 3, hacer estas evaluaciones de productividad en distintos ambientes, ¿no es cierto?, para ver el comportamiento de estos materiales. Y este es un consorcio multinacional donde participamos nosotros, pero también Australia, Kazajstán, Mongolia. Y este proyecto entonces se lleva a cabo en todo ese conjunto de países. Este es un proyecto multidisciplinario y que requiere, ¿no es cierto?, de la participación de especialistas en cada uno de los temas, en genética, en fenotipado, ¿no es cierto? Hay que hacer una caracterización fisiológica de la tolerancia a la sequía, si verdaderamente estos materiales son más tolerantes al estrés hídrico que otras, y para eso hay que entrar en estudios mucho más finos, con cámaras espectrales. Alejandro ya en la exposición que viene nos va a dar muchísimo mayor detalle de este enfoque, digamos, para el estudio, para el fenotipado de alto rendimiento cuando tenemos que evaluar muchas parcelas. Después también otro componente que lleva a cabo Luis Inostroza, que es genetista, ¿no es cierto?, la caracterización genética y cómo relacionar los resultados, digamos, del genotipado de los materiales con el fenotipo, a través de análisis de asociaciones, de tal manera de poder identificar, ligar un comportamiento o un sector, ¿no es cierto?, del genoma que está ligado a tolerancia a estrés hídrico. ¿Para qué? Para seleccionar líneas avanzadas promisorias, y en el paso 7 llegamos al proyecto, ¿no es cierto?, que hoy día nos convoca, que es este proyecto FIE que va entre el año 2020 y el 2024, ahí me equivoqué, donde el propósito es registrar una o más variedades de alfalfas tolerantes a la sequía, y para eso hemos distribuido a lo largo de un gradiente de casi 900 kilómetros entre la Cuesta del Melón y Vilcún, ensayos regionales, ¿no es cierto?, para estudiar el comportamiento de estas líneas avanzadas, de manera de poder determinar su área de cultivo, su área de distribución. Paralelamente, hay que seleccionar rizobios, ¿no es cierto?, que tengan esta tolerancia al estrés hídrico y también a la acidez, porque si vamos hacia los suelos volcánicos vamos a encontrar pH ácidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas son dos preguntas que hay que responder, y para eso ya vamos a ver si han colectado rizobios nativos desde los valles del desierto en Arica hasta la Patagonia. Ya vamos a ver algunos resultados. Y estos proyectos también han financiado extensión a los productores, que es una línea que ha llevado a cabo Viviana, y el tema de la rizobiología, Macarena Gerding de la Universidad de Concepción. Todo lo que es fenotipado lo hemos hecho en línea, en colaboración con Alejandro de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Talca. Bueno, vamos con un poquitito más de detalle, ¿no es cierto?, de dónde han venido estos materiales. Vean ustedes ahí colectas en zonas de extrema sequía, del Banco de Germoplasma de Sardi, que es una de las instituciones que participa con nosotros. Dos proyectos CropChast, que es una institución sin fines de lucro, que tiene a su cargo, tiene como responsabilidad la colecta y la conservación de parientes cercanos, ¿no es cierto?, naturales, de cultivos ancestrales. El Banco de Germoplasma de Alfalfa también, el Banco de Germoplasma del Instituto Vavilov en Rusia, donde nos ha proporcionado 21 materiales tolerantes al estrés hídrico. Y en Chile nosotros hemos tenido la oportunidad de colectar las alfalfas que están en los valles del desierto, fundamentalmente en Camarones, San Pedro de Atacama, que son materiales ancestrales muy importantes, digamos, porque han sido introducidos desde tiempos de la colonia, ¿no es cierto?, y se han adaptado a esa condición de extremas, de sequía y también de tolerancia a la salinidad de los suelos. Vean ustedes acá en el sector de Illapata, en el Valle de Camarones, arriba, un sector donde los pequeños agricultores tienen alfalfa. Hemos contactado a estos productores, también en la zona de Magallanes, en tiempos de la explotadora Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, hace 70 años o más. Vean ustedes estas alfalfas que todavía están en las estepas, que son verdaderos árboles, ¿no es cierto?, que tienen
no tallos, sino que troncos, como ustedes pueden apreciar. Por lo tanto, también un material muy importante para zonas frías. Y nuestros colegas, digamos, de INEA Campenay que están participando en este proyecto. Nos hemos contactado con los productores de semillas, son pequeños productores que, bueno, producen semillas de manera bastante artesanal en el Valle de Illapata y tienen un comercio informal. Esto no cumple lamentablemente todavía con los requisitos de la ley de semillas, ¿no es cierto? Pero ellos son los principales distribuidores de la variedad Alta Sierra que se cultiva en Camarones, en Azapa, en Yuta, en San Pedro de Atacama y en general hasta Copiapó y incluso un poquitito más al sur. Por lo tanto, materiales ancestrales de mucho valor desde el punto de vista de su tolerancia a los estrés. Acá en Putre también a 3.500 metros de altura, colectando alfalfas, digamos, que están utilizadas fundamentalmente en pastoreo. Obviamente estos materiales tienen un enorme valor y también corresponde a la variedad Alta Sierra. La Alta Sierra está en el norte desde los 3.500 metros de altitud hasta el mar prácticamente, o sea, en los valles, ¿no es cierto?, en los oasis, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay un tema muy importante de poder estudiar un poquitito más a fondo la variabilidad de estos materiales de alfalfa del desierto. Bueno, el segundo paso, ¿no es cierto?, ha sido la multiplicación de estas semillas. Han llegado materiales, ¿no es cierto?, introducidos, no sin pocas dificultades. Introducir materiales en Chile, dado nuestras barreras fitosanitarias, es un tema bastante largo, digamos, que requiere bastante trabajo. Pero la idea es introducir estos materiales, ¿no es cierto? Hemos introducido más de 70 sesiones de alfalfa tolerante al estrés hídrico y también se han identificado pools de genes de especies cercanas, como Medicago sativa falcata o Medicago arborea, y que son plantas, digamos, que poseen niveles altísimos de tolerancia a la sequía y salinidad y que están siendo utilizados para el desarrollo de híbridos. Ya vamos a ver en el transcurso de la presentación resultados sobresalientes que hemos tenido, sobre todo con los híbridos entre Medicago sativa y Medicago arborea. Esos materiales entonces no los hemos nosotros, los han hecho nuestras contrapartes australianas, ¿no es cierto? El cruzamiento en este caso particular de sativa con arbórea. La idea es mejorar el rendimiento de forraje y sobre todo sistemas radiculares más potentes, ¿no es cierto?, más grandes, más robustos, más profundizadores, que puedan mejorar la tolerancia a la sequía. Esos materiales han sido introducidos y eran pequeños lotes de semilla, algunos solamente en algunas acciones, algunos gramos. Hemos hecho la multiplicación de estos materiales. Acuérdense que la alfalfa es una especie de polinización cruzada, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos jaulas de polinización donde introducimos bombos para la polinización. De esta manera, el tercer paso, digamos, ha sido evaluar estos materiales una vez que ya hemos tenido la semilla, ¿no es cierto?, en condiciones de extrema sequía y de frío en los países que les acabo de mencionar, que son parte del consorcio de este proyecto CropTrust. Nosotros bueno, algunos ambientes, en zonas de extremo frío, ¿no es cierto?, como en Kazajstán, nosotros pensamos que estos materiales eran importantes para la Patagonia y con Jorge Ivelich se están probando en esa zona, también en zonas frías de Mongolia interior, ¿no es cierto?, con condiciones de frío extremo y sequía, dado que cuando hay agua congelada, digamos, no hay agua disponible para las plantas. Por lo tanto, hay dos condiciones ambientales importantes para seleccionar: frío y estrés hídrico. Nosotros en un primer proyecto, Fondesit, que tuvimos una primera colección que introdujimos al país, y ahí parte la línea de investigación, donde tuvimos trabajos en Cauquenes, ¿no es cierto? Distribuimos estos materiales para ver su tolerancia al estrés hídrico. Se plantó en Hidalgo también, en la comuna de Litueche, en Los Guindos, en la comuna de San Carlos, y en Yungay, en Precordillera. Vean ustedes la sobrevivencia al verano de estas plantas, que es bastante interesante, digamos, tanto en todas las zonas, digamos, de
de secano en las cuales fueron probadas sobre 80-90% de sobrevivencia al primer verano, que ya les mostré las fotos y cuáles eran las condiciones estivales, ¿no es cierto?, de sequía absoluta, evaluando también las producciones de biomasa, de materia seca, sobre todo en invierno, digamos, de variedades sin latencia. Vean ustedes las producciones peak ahí de los materiales más promisorios, pueden llegar a 2,5 toneladas, casi 3 toneladas de materia seca en el mes de agosto, lo que es bastante importante para la ganadería, y producciones de 6 a 8 toneladas de materia seca como máximo promedio de 3 años de evaluación. Hay años secos en que la producción baja bastante y en años húmedos, por supuesto, que mejora. Y entonces estos fueron los primeros resultados que nos abrieron, digamos, la ventana para poder mirar un poquitito más de cerca estos materiales. Una segunda introducción de alfalfas tolerantes al estrés hídrico consideró 70 accesiones provenientes de los países que ustedes ven ahí: España, Australia, Azerbaiyán, Mongolia, etc. Y estos ensayos, estas 70 accesiones fueron sembradas en Cauquenes, ¿no es cierto?, con 3 repeticiones, y esto se hace con y sin suplementación hídrica. ¿Cuál es el propósito? Ver de estas 70 accesiones cuáles son las promisorias y irlas identificando como poblaciones elite. Ahí se testea, y Alejandro lo va a dar con más detalle, ¿no es cierto?, estas progenies de alfalfa en base a un carácter muy importante para el secano, que es la retención de las hojas. Con la sequía las hojas caen, ¿no es cierto?, pero hay variedades que tienen mayor propensión a conservar las hojas. Trabajos de caracterización fisiológica, y está Soledad Espinosa viendo temas de fenotipado. Estas 70 poblaciones se establecieron en parcelas de 2x1, y después de 5, ahí están, ¿no es cierto?, después de 5 meses de sequía estival, ustedes pueden ver el resultado en verano, posteriormente el rebrote en otoño, y de estas se seleccionaron las 25 poblaciones más tolerantes para seguir nuestra línea de selección. Ahí están señaladas en rojo, ¿no es cierto?, las líneas más avanzadas, ¿no es cierto?, cuyas producciones de materia seca, en general, de las 70 accesiones, hay algunas que producen muy poco, 2,2 toneladas de materia seca, y hay otras que en promedio de 3 años produjeron 11 toneladas de materia seca en secano. Por lo tanto, es muy, muy, muy interesante. Estos materiales se han seleccionado, ¿no es cierto?, y se sacaron los 25 poblaciones. Sobre eso se ha hecho la caracterización genética y la caracterización fenotípica, buscando genes, candidatos y marcadores ligados a la tolerancia al estrés hídrico. Eso se ha hecho, la multiplicación de estos materiales a través de clones, se ha hecho en invernadero. Posteriormente, como ustedes pueden ver ahí, un trabajo bastante importante. Ahí viendo, estos son ya los cruzamientos, ¿no es cierto?, donde están las poblaciones elite y con polinizadores, polinizantes en su interior. Se ha producido el cruzamiento de estos materiales elite, y posteriormente estos materiales, la progenie de estos materiales ha sido llevado a campo, donde es un trabajo enorme, digamos, porque hay 1000 parcelas, vale decir, 250, tres repeticiones, digamos, y esto lo tenemos bajo condiciones de estrés hídrico, vale decir, en secano, y otro sector donde suplementamos, simulando una estación de crecimiento más larga, como podría ser en la zona sur del país. Recuerden que la sequía no solamente afecta a la zona central, ¿no es cierto?, sino que la alfalfa, a nuestro juicio, debiera también avanzar hacia el sur, en la medida en que se va poniendo el ambiente más restrictivo. Vean ustedes una vista de los ensayos con estos materiales, donde Alejandro va a explicar cómo ellos han hecho la caracterización fenotípica, y también, terminando ya, entonces, hay que estudiar, ya les decía, la tolerancia de los rizobios, ¿no es cierto?, porque para que la fijación de nitrógeno funcione como funcione bien, hay que estudiar si los rizobios también son tolerantes a estos ambientes de sequía.
Se colectaron 44 cepas de rhizobio, como les decía, en Charica y la Patagonia, y se están haciendo estudios de eficiencia al estrés hídrico y tolerancia al frío, tanto en trabajos de laboratorio como en ensayos de campo. Los trabajos están en ejecución. Y por último, el proyecto que nos reúne hoy día, que ya como tenemos una fase de selección avanzada, ¿no es cierto?, con el financiamiento de FIA, que ha impulsado este proyecto, hemos tenido la posibilidad de trabajar, ¿no es cierto?, en la liberación de una o más variedades de alfalfas tolerantes a la sequía, que permitan entonces esta adaptación al cambio climático tan buscada para los productores del país. Aquí se van a hacer evaluaciones morfológicas y agronómicas de 6 líneas promisorias, la verdad es que son 8 líneas promisorias, en 6 ambientes de la zona central. Ya les voy a mostrar el mapa donde tenemos ya las líneas avanzadas en pruebas de campo para registro. También hay que ver su potencial de producción de semillas, porque es un carácter importante, ¿no es cierto?, para el tema de la comercialización de estas variedades. Queremos registrar y liberar al menos una variedad de alfalfa tolerante y desarrollar también dentro del mismo proyecto el plan de negocios y la transferencia al sector productivo. Tenemos el mapa, ¿no es cierto?, donde se han establecido ya los ensayos este otoño, este otoño-invierno, las pruebas, ¿no es cierto?, de estos materiales promisorios. Esto viene desde, la verdad es que en el sector de Valparaíso no pudimos sembrar por una extrema sequía, prácticamente vino a llover a fines de julio o agosto, por lo tanto no era una época apropiada para sembrar, pero hemos sembrado en Idango, en Cauquenes, en Precordillera Andina, en el sector del Carmen, en Chillán, en Santa Rosa, y en Vilcún, en Carillanca. Entonces estos ensayos ha sido objeto, ¿no es cierto?, también de la multiplicación de las semillas, el mismo proceso que expliqué inicialmente, a través de polinizadores y jaulas de polinización. Aquí tenemos algunos resultados de las 8 variedades, de los 8 genotipos que estamos probando, de los 8 genotipos seleccionados de estas 70 que les mostraba inicialmente, con su origen, los niveles de dormancia y, bueno, la producción de semilla que hemos logrado con ese sistema. Ahí estamos estableciendo los ensayos, 5 sitios ya están establecidos y vamos prontos a iniciar ya las evaluaciones de estos materiales. También el proyecto que nos ha financiado CrossChast consideraba algo de extensión en alfalfa de secano, dado que en Australia ya habían o hay disponibilidad de algunas de estas variedades mejoradas por tolerancia a la sequía. Una empresa comenzó la importación de estas semillas y también nosotros mismos hemos importado, digamos, para probarlas a nivel de productores. Hemos hecho días de campo en Cauquenes con muy buena asistencia, hasta 1000 personas, ¿no es cierto? Visitas de grupos, Viviana y su equipo en la zona de Petorca y en la zona de Chincolco también, hecho extensión en alfalfa tolerante al estrés hídrico, siembras demostrativas en Maule, en Peyú, en Cauquenes, vean ustedes, con los recursos que los productores tienen, vale decir, muchas veces con tracción animal, ¿no es cierto?, y con siembras, en fin, bastante con los recursos que el agricultor tiene. Algunas también difusión a través de cartillas para ir, como digo, haciendo la extensión de cómo el aspecto agronómico, ¿no es cierto?, súper importante. La alfalfa es una especie delicada para establecer y para manejar. Bueno, 2 palabritas para terminar, respecto de los proyectos. Como les decía, CropJust es una institución, ¿no es cierto?, encargada de recuperar variedades ancestrales, parientes cercanos, con el único propósito de diversificar la oferta genética para la adaptación al cambio climático, con un énfasis en trabajo de países en desarrollo. Nosotros alcanzamos a agarrar parte de esa colaboración con países de desarrollo, pero hoy día ya estamos un poco cuestionados. También el proyecto australiano, ¿no es cierto?, considera los países en que hemos participado. Nosotros en Chile hemos tenido
2 proyectos Fondesit, ahí no voy a ver los títulos, ¿no es cierto? Y un tercero en concurso, de tal manera que esto parte, como les decía, el año 2010 aproximadamente, con muchos proyectos, vean ustedes, que lamentablemente en nuestro país no tenemos proyectos de largo plazo, sino que tenemos que estar permanentemente postulando a proyectos para poder mantener una línea de trabajo que sea consistente. Con ayuda internacional, hemos tenido 2 proyectos PROCHAS, y por último, con la ayuda del FIA, que nos va a permitir llegar a puertos, si Dios quiere, ¿no es cierto?, con estas variedades y llevarlas al mercado y llevarlas a los productores para que esto tenga sentido, para que nuestro trabajo de 10 o más años llegue a puerto y podamos mejorar las condiciones de vida, ¿no es cierto?, de tantos agricultores en la zona. Mencionarles nomás el equipo de trabajo de INIA, tenemos a cierta Soledad, que está en un trabajo muy intenso, Luis, que trabaja en genética, Teresita, que fue nuestra ayudante de investigación por muchos años, Viviana, que hace la parte de extensión, Jorge Ibelich en Patagonia, con las alfalfas tolerantes al frío, la colaboración invaluable de Alejandro del Pozo y su equipo, con José, ¿no es cierto?, de la Universidad de Talca, Macarena en la Universidad de Concepción y Alan Humphries, que es el mejorador y el curador de los recursos genéticos de alfalfa en Australia. Eso. Muchas gracias. Específicamente a Carlos Ovalle sobre el tema de la fertilización fosfórica y potásica, Carlos, que sabemos en la práctica que son bastante importantes para el establecimiento de esta forrajera, leguminosa forrajera permanente. Sí, bueno, es conocido, ¿no es cierto?, en general para las leguminosas la necesidad de tener una buena fertilidad, en particular fósforo, también regular el pH, ¿no es cierto?, en suelos que tengan pH bajo 6, y también el azufre es un elemento importante para las leguminosas, pero yendo a lo concreto, digamos, del contenido, de las partes por millón de nutrientes que debe tener un suelo para la alfalfa, la verdad es que la fertilidad, ¿no es cierto?, es un proceso que se va construyendo. Entonces, a veces nosotros fijamos un límite y decimos, no, que no se puede sembrar porque tiene 5 ppm. Pero la verdad es que eso se puede corregir. Yo diría que yo hablaría más de metas a conseguir, digamos. O sea, para un buen alfalfar deberíamos tener, ojalá, entre un piso de 10 a 15 partes por millón de fósforo, por ejemplo, 0,3 mil equivalentes de potasio por 100 gramos de suelo, 10 ppm de azufre, en fin, hay toda ¿no es cierto?, una fertilidad de base que tiene que estar presente para obtener rendimientos que sean altos, digamos, y que justifiquen la inversión en pradera. Entonces, corrección de pH, nivel de fósforo apropiado. La extracción de calcio también es muy importante, sobre todo cuando se hace corte para heno. Se están sacando grandes volúmenes de calcio por hectárea, por lo tanto, la corrección del nivel de calcio es importante. Para todo esto es fundamental tener análisis de suelo. Es muy difícil hacer recomendaciones así en seco, ¿no es cierto?, sino que ver efectivamente cuál es el nivel de estos nutrientes en el suelo para poder también hacer una fertilización económica, no estar sobre fertilizando o, al contrario, digamos, poniendo menos de lo que se requiere. Esa sería mi respuesta. Gracias, Carlos. Bueno, un poco resumiendo las consultas, tanto Carolina como un señor Valcarce, consultan sobre cuáles son las características de suelo mínimas o ideales para establecer alfalfa y cuál es la precipitación mínima para pensar en una alfalfa en estas condiciones. A ver, ¿se puede disentir aquí en estas discusiones, ¿no? Claro, por supuesto. Absolutamente. Mira, también hemos tenido experiencia en siembras demostrativas en algunas zonas, sobre todo en el secano interior de la región de O'Higgins. Zonas como Marchihue, zonas como La Estrella, zonas
que en realidad, digamos, están en la vertiente oriental de la cordillera de la costa y tienen condiciones de sequía extrema, hemos tenido resultados bien pobres, esa es la verdad, bien pobres. Sin embargo, si nos vamos a la costa, ¿no es cierto? Bueno, Hidalgo en particular, la zona de Chanco, en fin, todo lo que es el secano de la costa, bueno, muchísimo mejor. Porque no es solamente el tipo de suelo, sino que tiene que ver también con el balance hídrico, con la disponibilidad de humedad del suelo y la capacidad que tiene ese suelo de almacenar agua. El ejemplo mejor, ¿no es cierto?, son los trumados de precordillera. Ahí la alfalfa realmente ha sido un éxito, digamos, y hay muchos productores sembrando en secano. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil de 1 metro de suelo, tenemos 12-13% de materia orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, y llueve en 800 hasta 1000 milímetros. Entonces, yo pondría una luz amarilla o una luz roja en la zona de extrema sequía. O sea, me imagino que nosotros este año en Pacate, fija, entonces son condiciones extremas. Y también en zona, digamos, del interior, como mencionaba en la experiencia de O'Higgins, la evapotranspiración creo que puede ser altísima, digamos, en verano, suelos muy superficiales, con una capacidad de almacenamiento de agua más baja, sin agua en profundidad. Entonces, yo pondría ahí mucho cuidado, digamos. O sea, yo pretendería decir que sobre 500 milímetros, bueno, para asegurar una siembra, digamos, ¿no? El riesgo bajo 500 milímetros puede ser alto, sobre todo en suelos que no tienen esa capacidad de almacenar agua. Hay un par de preguntas de manejo agronómico sobre qué condiciones negativas. Yo creo, Carlos, que habría que reforzar el tema del anegamiento, la profundidad de suelo, ¿no es cierto? Y sobre el riego suplementario también. ¿Qué momentos son los ideales en donde se podría aprovechar o hacer más eficiente el uso del agua? Carlos. Sí, nosotros tenemos experiencia en manejo de suelo, digamos, probando establecimientos de alfalfa en secano con subsolado y sin subsolar el suelo. Dicho sea de paso, es posible, ¿no es cierto?, a través del CIRS financiar el subsolado de suelo, con resultados bastante buenos. Yo diría, en suelos de textura, en fin, más pesada, ¿no es cierto?, y suelos que han sido cultivados por muchos años con cereales, el subsolado yo diría que es indispensable. Gran parte de las muy difícil establecer alfalfa cuando no está la maquinaria apropiada para preparar el suelo, vale decir, en general los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, hacen una preparación de suelo no porque no sepan o no porque lo hagan mal, sino que porque no tienen los implementos como para preparar una cama de semilla para alfalfa. Entonces ahí hay otro factor que es fundamental para lograr un buen establecimiento. La época de siembra, nosotros hemos tenido muy buenas siembras en polvo, sembrando en abril, y también, bueno, un poco antes de la primera lluvia, ¿no es cierto? Y también hasta el 15 de mayo, sin ningún problema. Hay varios factores. Respecto de la suplementación hídrica, le daría la palabra a Alejandro. Bueno, yo no soy experto en riego, pero creo que aprovechar las condiciones para extender el periodo de crecimiento. O sea, si se puede extender hacia diciembre y pescar algo de enero, bien. Entonces, ¿cuándo usar en suplementación hídrica? Básicamente diciembre, fin de noviembre, de manera de obtener a lo mejor ahí un tercer corte. Porque eso es lo que hemos tenido. Hemos tenido a veces hasta 3 cortes de la alfalfa. Entonces, podría ser, recomendaría diciembre, fin de noviembre, diciembre, principio de enero. Oye, yo creo que una alumna de Alejandro quería saludarlos, María José Valderrama, y bueno, preguntas ¿qué propuestas tecnológicas se tienen para la sequía? Yo creo que con todo lo que se ha expuesto es una propuesta evidente el tema de la alfalfa para el secano. Daniel Troncoso pregunta si, así como el Festulolium, que es un resultado de hibridaje en gramíneas, ¿se podría buscar un hibridaje entre Medicago polimorfa o Alputra y alfalfa? ¿Qué opinan?
Bueno, la productora estrella es un híbrido. Es alfalfa, es Medicago sativa con Medicago arbórea. Y esa es la que nos da la máxima, nos ha dado la máxima producciones de las 70 accesiones. Así que sí, los híbridos tienen, este es un híbrido que funciona muy bien, digamos. Y también hay con Medicago truncátula y con Medicago falcata. Hay varios híbridos. Lo que pasa es que a nosotros nos ha ido muy bien con los híbridos, como dijo Alejandro, con Medicago arbóreo. Pero tenemos otros. O sea, es promisorio. Y además producen semillas, etcétera. Entonces, es factible desarrollar una línea con híbridos. O sea, una línea comercial, digamos. Así es. Bueno, por lo apurado que estoy con las consultas y el debate, se consulta también dónde comprar semilla. Nosotros siempre le recomendamos a los agricultores acercarse a sus proveedores y consultar sobre las variedades con menos dormancia, porque eso es lo que se comporta muy bien en condiciones de secano. O sea, no podemos estarles dando variedades porque a veces no se importan o no están en el mercado, pero siempre son las variedades que presenten menos dormancia, son las que pueden funcionar con vuestros agricultores. No sé si alguno quiere hacer algún comentario final respecto a las consultas planteadas. Sí, la alfalfa es una especie, como decía, que requiere cuidado para establecerla bien. O sea, puede persistir muchos años. En Precordillera hay ejemplos de praderas de 10 años que están funcionando muy bien, pero es importantísimo lograr una buena población de plantas. Para eso el control de maleza es fundamental. Muchas siembras se pierden, digamos, por lo tanto la rotación de cultivos, de qué suelo viene ese suelo que se va a sembrar con alfalfa. Generalmente no es bueno que venga detrás de una pradera natural, donde los bancos de semillas de especies que vamos a llamar malezas posteriormente es muy alto. Hay que tener cuidado también cuando viene después de trigo con los herbicidas residuales que pueden dañar la alfalfa. En fin, hay varios tips así que son importantísimos, pero buena preparación de suelo, corrección de pH, adecuado control de maleza, adecuada variedad, serían los pilares, digamos, de